Hola, buenas tardes, jóvenes estudiantes. Miren, vamos a continuar con la explicación del problema que ya les había compartido. De hecho, esta es una solución B, es la misma viga del ejercicio número uno, donde tenemos una viga con una carga uniforme y con una longitud de 5 metros. Anteriormente, miren cómo se había considerado. eh, Habíamos obtenido el diagrama de momentos de todas las fuerzas que actúan sobre la viga, pero considerando de A hacia B, ¿sí? Entonces por eso les comentaba que el momento producido por RA pues sería 5 por 5 sería 25 y sería positivo, y la carga uniforme sería un momento negativo y con una ecuación de segundo grado, o sea, una curva, y su momento sería omega por L y por L sobre 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces sería 2 por 5, 10 y por 5, ¿sí? Y nos da menos 25 toneladas por metro. Y obviamente lo que habíamos comentado, que para encontrar la desviación que hay del punto B con respecto a la tangente, eh, a partir del punto A, ¿sí? Con respecto a la curva de la elástica, eh, obviamente pues esa desviación la vamos a obtener por la sumatoria de momentos de las áreas de los diagramas de momentos, ¿sí? Entonces, habíamos comentado que para calcular esta desviación pues es el área de este triángulo y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto B, ¿sí? Y menos esta área porque es negativa, entonces sería menos esta área por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto B, y de esa manera sacamos la desviación del punto B con respecto al punto A. Y para calcular la desviación del punto C, o sea, ya cuando la viga se deformó, aquí el punto C pasa a esta posición, y entonces esa desviación del punto C con respecto a la misma tangente que pasa por el punto A, entonces ahora sería nada más la sumatoria de estas áreas por la distancia que hay de su centro de gravedad a donde quiero yo obtener esa desviación, que sería en el punto C. Entonces sería, en este caso, la, el área de este triángulo, y por la distancia que hay del centro de gravedad a donde estoy haciendo como que dice el corte. Entonces sería de aquí al punto C y menos esta área, y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto C. Entonces en este caso de un triángulo, recuerden que su centro de gravedad sería un tercio de esta longitud, y de esta figura sería un cuarto, ¿sí? Y así, obviamente, pues ya calculábamos las dos desviaciones, de tanto TVA como TCA, y por regla de tres obteníamos la distancia que hay desde la posición original de la viga en forma horizontal hasta este punto. Y bueno, ya por una diferencia, ya conocíamos esta distancia menos TCA, y ya nos daba la deflexión con respecto a la horizontal en este caso el punto C. Y les comentaba, bueno, en este caso como la viga es simplemente apoyada y con una carga uniforme, entonces en este caso la máxima deformación pues ocurre en el centro del claro de la viga, y y sería también la deflexión máxima y la deflexión en el centro del mismo claro, ¿sí? Entonces esa era la explicación que ya habíamos comentado en el ejercicio número uno. Ahora, les estoy aquí compartiendo el mismo ejercicio, pero como una solución B. Miren, entonces para eso si se fijan, es exactamente la misma viga con la misma longitud, pero ahora vamos a hacer el corte exactamente en el centro de la viga, que es donde quiero yo obtener eh, las en este caso la desviación del punto C con respecto a la tangente, ¿sí? Bien, entonces para eso, bueno, pues es como si yo sujetara la viga en el punto C, y se fijan, entonces ahora voy a tener un momento
que va a estar dado por RA y otro momento por la carga uniforme, pero en este trámite nada más. Y de igual manera, pues voy a tener un momento con respecto al punto C de la reacción en B y también de la carga uniforme, pero nada más en este tramo, ¿sí? Entonces, recuerden que le digo, si yo sostengo la viga o la sujeto, la empotro aquí en el punto C, RA pues va a ser la viga con concavidad hacia arriba, entonces por eso va a ser un momento positivo. Y en cambio la carga uniforme pues va a tratar de deformarme, o sea, solita la carga como si no existiera la reacción A, va a tratar de deformarme la viga de esta manera, ¿sí? Entonces va a tener concavidad negativa, o sea, porque va a ser concavidad hacia abajo, ¿no? Y del otro extremo, pues sería el mismo caso, RB, pues también trata de formarme la viga hacia arriba, o sea, hacerme la cóncava positiva, y de igual manera, pues la carga uniforme también va a ser momento negativo porque va a ser tratar de deformármela de esta manera en este tramito y sería concavidad negativa, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si se fijan, la carga, perdón, la reacción, pues su momento, les digo, va a ser positivo y sería de manera como de manera triangular, o sea, eh, una línea cuya función va a ser de primer grado, ¿sí? Entonces, el momento pues va a ser RA por la distancia que hay del punto A al punto C, ¿sí? Entonces sería 5 por 2.5, sería 12.5. Y el momento que me produce la carga uniforme con respecto al punto C, entonces sería omega por esta longitud y por esa longitud entre 2, ¿sí? Entonces sería 2 por 2.5 y por 2.5 entre 2, ¿sí? Y me daría menos 6.25. Y del otro lado, ¿sí? Es exactamente lo mismo, o sea, el momento que me produce 5 toneladas con respecto al punto C sería 5 por 2.5 y sería 12.5 también positivo, ¿sí? Entonces este sería el momento de la reacción en B. Y el momento que me produce la carga uniforme, pero nada más en este tramo de C a B, sería el omega por esta longitud, que sería 2.5, y por 2.5 sobre 2, que es la distancia del centro de gravedad al punto C. Entonces, sería 2 por 2.5 y por 2.5 entre 2 y me daría menos 6.25. De hecho, aquí estoy desglosando esos momentos que les comenté ahorita, ¿sí? Aquí está la manera como se obtuvieron. Eh, Aquí vale la pena señalar que, miren, por decir, eh, aquí van a estar ubicados los centros de gravedad de estas cuatro figuras. Recuerden que, por decir, el centro de gravedad de este triángulo, de aquí, la distancia que hay de aquí a aquí, pues sería un tercio de 2.5 en este caso. De esta figura sería un cuarto de 2.5. La distancia que hay de aquí a aquí, pues sería también un tercio de 2.5 y esta distancia de aquí a aquí sería un cuarto de 2.5, ¿sí? Bueno, entonces para en este caso exactamente voy a calcular la desviación que hay del punto B con respecto a la tangente que pasa por el punto A de la curva de la elástica y también voy a calcular T de C del punto C ya en la curva elástica con respecto a la misma tangente. Y sería el mismo procedimiento que el ejercicio número uno, nada más que ahora considerando este diagrama de momentos, ¿sí? Entonces, para obtener la desviación de B con respecto a sería la sumatoria de todas las áreas que tengo aquí, pero por la distancia que hay del centro de gravedad de cada figura con respecto al punto B, ¿sí? Y para obtener la desviación de T de C sobre A, sería la sumatoria de estas áreas únicamente y por la distancia que hay del centro de gravedad al punto C, ¿sí?
Entonces, recuerden que cuando tenemos este concepto de T de B sobre A, sería la sumatoria que hay entre A y B, pero por la distancia de sus centros de gravedad al punto B. En este caso tengo T de C sobre A, es la sumatoria de las áreas de entre A y C y por la distancia que hay de su centro de gravedad al punto C, ¿sí? Entonces, de esta manera es como estoy calculando aquí esas desviaciones. Entonces, miren, aquí les estoy comentando que la desviación de B sobre A es las áreas que estoy considerando entre A y B, o sea, de toda la viga. Entonces, sería TB sobre A, sería 1 sobre EI, sería el área de este triángulo, que sería base por altura sobre 2, que sería 2.5 por 12.5 entre 2, y por la distancia que hay del centro de gravedad hasta el punto B. Entonces, la distancia que hay sería, de su centro de gravedad sería 2.5, que es la distancia que hay desde aquí hasta acá, más un tercio de 2.5, que sería esta distancia. ¿Sí? Entonces, por eso aquí pongo 2.5 más un tercio de 2.5. ¿Sí? Más esta área, que sería exactamente lo mismo, 2.5 por 12.5 entre 2, pero ahora por la distancia que hay del centro de gravedad al punto B. Entonces, en este caso sería si de aquí a aquí es un tercio, bueno, de aquí para acá serían 2 tercios. Entonces sería 2 tercios de 2.5. Entonces aquí es lo que tengo, ¿sí? Bien, y ya, perdón, y me faltan las áreas negativas. Tengo menos esta área que tengo aquí, que sería una ecuación de una curva de segundo grado. Entonces su área sería base por altura sobre 3, ¿sí? Entonces tengo 2.5 por 6.25 sobre 3. Ese es el área de esta figura. Y ahora la distancia que hay del centro de gravedad de esta figura al punto B sería 2.5 más un cuarto de 2.5, ¿sí? Que es lo que tengo aquí. 2.5 más un cuarto de 2.5, ¿sí? Y menos el área de esta otra figura. Entonces sería base por altura sobre 3, ese es su área. Y tengo 2.5 por 6.25 entre 3. Y por la distancia ahora que hay del centro de gravedad de esta figurita al punto B, que sería en este caso, sería, si de aquí a aquí es un cuarto, ¿sí? Entonces de aquí a acá sería 3 cuartos para que sea la unidad. Sería un cuarto más 3 cuartos, pues es la unidad. Entonces si de aquí a aquí es un cuarto, pues de aquí a acá serían 3 cuartos, ¿sí? Entonces sería el área vuelvo a repetir, de esta área, que sería 2.5 por 6.25 entre 3, y por la distancia que hay de su centro de gravedad, que sería 3 cuartos de 2.5. Y ya resolviendo toda la expresión me da que TB sobre A es 52.08 sobre EI. Y les comentaba, nos da en este caso positivo porque el punto queda arriba de la tangente, ¿sí? Así es como habíamos considerado los signos positivos y negativos. Bien, ahora vamos a calcular la desviación de C sobre A, ¿sí? Que sería igual las áreas entre A y C, lo que les comentaba al inicio. Entonces sería 1 sobre I y el área nada más del primer triangulito, ¿sí? Que sería base por altura sobre 2, que sería en este caso sería 2.5 por 12.5 entre 2, ¿sí? 2.5 por 12.5 entre 2. Y por la distancia que hay del centro de gravedad del triángulo a donde estoy haciendo o al punto C, ¿sí? Entonces sería por un tercio de 2.5. Aquí está por un tercio de 2.5. Después menos esta área, ¿sí? Que sería base por altura sobre 3, que sería en este caso 2.5 por 6.25 entre 3, y por la distancia que hay del centro de gravedad al punto C, que sería, si el triángulo, recuerden, si es un tercio, esto sería un cuarto, entonces sería un cuarto de 2.5, ¿sí? Y ya desarrollando todos los términos,
Entonces me queda que TDC sobre A es igual a 9.76 sobre EI, ¿sí? Si observamos el ejercicio anterior, eh, miren, tenemos TBA y TCA 5208 y 976. Vamos a ver el ejercicio 1. Miren cuánto nos había dado los valores. Aquí tengo, miren, 5208 y 976, que es exactamente lo mismo, ¿sí? Ujú. Entonces dan exactamente el mismo resultado. Y pues obviamente ya como les había comentado, por triángulos semejantes, pues hacemos la misma operación que el ejercicio anterior. Entonces ya conozco, aquí tengo la totalidad de la viga, que es 5 metros, y al centro, que es donde quiero conocer esta distancia. Entonces, por regla de 3 digo 5208 es a 5 metros, como esta distancia y es a 2.5. Entonces aquí me da que y es igual a 26.04. Por lo tanto, la deformación en el centro de la viga pues sería la diferencia de y, que en este caso ya la calculamos, menos la desviación de, de C sobre A, ¿sí? Entonces aquí tengo que la desviación en el centro de la viga, que va a ser igual a la deformación máxima, y va a tener un valor de 2604, o sea, el valor de Y, menos T de C sobre A, o sea, 2604 menos 976, que era el valor de C sobre A, y me da 16.28 sobre I, ¿sí? Entonces, si vemos el otro ejercicio, fíjense, tengo 16.28 sobre EI. Entonces, si ven, es exactamente los mismos resultados. Entonces, pues para eso les digo, podemos establecer los diagramas de momentos como querramos, ¿sí? Si ustedes dicen, a ver, yo quiero considerar los diagramas de momento de B hacia A, pues también se puede hacer parecido al ejercicio 1, pero la solución A, ¿sí? Entonces sería de derecha a izquierda hacer los diagramas de momentos. Entonces eh, tendría el momento positivo de RB, sería 5 por 5, y menos el momento de toda la carga uniforme en toda la viga, que sería 2 por 5 y por 5 entre 2. Pero ahora los diagramas sería de aquí hacia allá. Entonces sería el momento de RB iniciaría aquí en cero y iría creciendo con una línea inclinada hasta este valor máximo, que sería 25, y de la carga uniforme iniciaría aquí y con una curva y llegaría hasta aquí el valor, y ya haría exactamente lo mismo, o sea, de las áreas por la distancia del centro de gravedad al punto B, y nos da el mismo resultado, ¿sí? Entonces ustedes pueden hacer los diagramas de momentos a donde ustedes quieran, ¿sí? Sí, pueden hacer, pues vamos a pensar que les coloco, por decir, una carga puntual aquí. Entonces la deformación se va a ir un poquito hacia la derecha. Entonces ahí, no sé, ahí a lo mejor me convendría este, de obtener los diagramas de momentos en otro punto, no sé, bueno, ya dependiendo pues de las circunstancias que más nos convenga. Pero si se bien, o sea, es exactamente los mismos resultados como considere yo mi diagrama de momentos, ¿sí? Bien, entonces les comentaba que, bueno, les dejé esta tarea. Entonces van a hacer exactamente lo mismo. Si bien aquí es una viga también simplemente apoyada en el apoyo A y B, y una carga puntual de 12 toneladas exactamente en el centro. Entonces aquí les estoy pidiendo que por el método del área de momentos van a calcular la deflexión máxima, que va a ser igual a la deflexión en el centro de la viga, porque pues obviamente está exactamente la carga puntual en el centro de la viga. Entonces la deformación va a ocurrir exactamente aquí en el centro del claro, ¿sí? Entonces, espero
que ya resolviendo este ejercicio, bueno, pues les quede todavía aún más claro este método, ¿sí? Bien, entonces, pues les encargo de favor que me envíen la tarea y bueno, pues hay cualquier duda o comentario, pues ya me lo hacen saber, ¿sale? Bueno, pues les agradezco mucho su atención y pues nos vemos más tarde. Muchas gracias.